En su cumpleaños, Annie recibe una nueva computadora portátil de sus padres, Will y Lynn. Emocionada, se queda despierta hasta tarde conversando con su amigo virtual, Charlie. Cuando el año escolar comienza, Annie se esfuerza en las pruebas de voleibol. Después de clases, Serena la invita a una fiesta y le pide que lleve a su hermano, pues la popular joven siente interés por él. Annie, entusiasmada, comparte la noticia con Charlie en su chat. Más tarde, con cierto nerviosismo, se toma una foto para enviársela. Al día siguiente, es aceptada en el equipo de voleibol, pero en lugar de festejar con su madre, corre a su computadora para darle la buena nueva a Charlie. Él la felicita y elogia su foto, y Annie le pide una imagen suya. Sin embargo, Charlie revela de repente que es mayor de lo que le había dicho, lo que la inquieta. A pesar de sus dudas, Annie afirma comprender su mentira, ya que no desea perder a su amigo. En ese instante, Charlie le envía sus fotos, y la joven sonríe al ver el atractivo rostro del hombre. Poco después, Annie asiste a la fiesta de Serena, pero Peter no puede ir, ya que se prepara para la universidad, lo que decepciona a la popular chica. Finalmente, Annie regresa temprano a casa, admitiéndole a su padre que no se sintió cómoda cuando sus compañeros comenzaron a hablar de temas íntimos. Annie aún anhela socializar, busca amigos, pero Will le aconseja ser auténtica en lugar de intentar encajar. No obstante, Annie cree que su padre no entiende lo que significa estar en el colegio. Al llegar a su habitación, continúa chateando con Charlie, sintiendo que él es el único con quien puede hablar. Él le corresponde el sentimiento y le insinúa sus afectos románticos. Un día, Annie va de compras con su amiga Brittany. Lynn las recoge y nota que también estaban con las chicas populares. Annie confiesa que Serena la convenció de comprar algo sugerente para lucir más atractiva, pero su madre no está de acuerdo con hacer eso por los chicos. Esa noche, Annie chatea con Charlie, quien de pronto confiesa que es mayor de lo que le había dicho antes, lo que la alarma. De repente, el hombre llama, y ella le exige saber por qué persiste en sus engaños. Pronto, Charlie usa su encanto para recuperar la confianza de Annie, logrando que la joven cándida se enamore de él. El día que sus padres llevan a Peter a la universidad, ella comparte el evento con Charlie. Para su sorpresa, él aprovecha la ocasión para invitarla a encontrarse. Tras mucho pensarlo, Annie va al centro comercial, nerviosa y emocionada por conocerlo. Sin embargo, Charlie no es el hombre de las fotos que le envió, es mucho mayor de lo que le había dicho por última vez. Esto la hace llorar, y Charlie argumenta que mintió sobre su edad por miedo a que ella no lo comprendiera. El hombre insiste en que ha encontrado a su alma gemela en ella, recordándole que sigue siendo la persona con la que ha estado hablando y que, por tanto, su edad no debería importar. Momentos después, Brittany, quien trabaja en una de las tiendas, ve a Annie caminando con el hombre mayor. La joven termina en una heladería con Charlie. Al principio, se siente incómoda, pero pronto se relaja cuando la hace hablar de su familia. Charlie la elogia y recupera su confianza, convenciéndola finalmente de que la lleve en su auto. Ya en el vehículo, el hombre le da un regalo, y Annie se siente incómoda al ver que es un atuendo seductor. A pesar de esto, Annie se siente obligada a aceptar probárselo para él, así que lo acompaña a su habitación de motel y se pone la ropa. La joven, perturbada, desea cambiarse de nuevo a su ropa, pero Charlie la convence de sentarse con él. Annie, paralizada por el miedo, siente cómo él se acerca. El hombre entonces se aprovecha de la situación a pesar de las protestas de ella. Para empeorar las cosas, Annie no sabe que hay una cámara oculta en la habitación. Esa noche, Annie está desolada cuando Charlie se niega a responderle, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que su experiencia dolorosa tenga algún significado. Pasan los días y Annie se desmorona, pensando que Charlie la ha abandonado. Brittany la confronta por su comportamiento y supone que Charlie era el hombre mayor con el que estaba en el centro comercial. Annie evade sus preguntas, lo que hace que Brittany comprenda lo que su amiga ha afrontado. Sin embargo, Annie niega que fuera algo terrible, defendiendo que ella y Charlie están enamorados. Esto no convence a Brittany, quien pronto reporta lo sucedido a la escuela. Como resultado, la policía escolta a Annie fuera de la institución, lo que atrae la atención de sus compañeros. Sus padres también son notificados sobre lo ocurrido. Sobre lo sucedido, sus padres corren al hospital donde examinan a Annie. Cuando la familia se reúne, la consejera del hospital, Gail Freeman, y el agente del FBI, Doug Tate, se presentan como los encargados del caso de Annie. Más tarde, los oficiales recolectan pruebas de la casa de la familia, mientras Doug le pide a Annie que hable de nuevo con Charlie, esperando atraparlo. Sin embargo, la joven desilusionada se niega, por lo que Lynn sugiere que simplemente le diga a Charlie lo que siente. Esto funciona, ya que Charlie pronto llama a Annie, y ella contesta el teléfono mientras los oficiales rastrean la llamada. Sin embargo, el hombre se da cuenta rápidamente, cuelga y la bloquea. Esto rompe el corazón de Annie, quien se aleja furiosa. Will queda atormentado por la idea de lo que vivió su hija, lo que lo distrae durante una reunión al día siguiente. Por ello, investiga formas de encontrar a Charlie. Un día, Annie asiste a terapia con Gail, aunque insiste en que no la necesita. Señala que sus compañeros de escuela tienen muchas experiencias personales, por lo que su situación no debería ser tan importante.
Ella aún cree que está enamorada de Charlie y que sus padres lo aceptarían si lo conocieran. Cuando se menciona su diferencia de edad, Annie repite la afirmación de Charlie de que, como son almas gemelas, eso no importa. Durante esto, Will se encuentra en el aeropuerto, habiendo faltado al trabajo para reunirse con un investigador privado. Doug lo llama y le informa que el motel no tiene registro de Charlie, ya que pagó en efectivo. Cuando rastrean su dirección IP, los lleva a otro país, lo que sugiere que Charlie usaba una VPN. Esto significa que Charlie lo tenía todo planeado. Esa noche, Lynn va a ver a su hija y le dice que Brittany está molesta porque Annie no le habla. Sin embargo, Annie culpa a Brittany por arruinar su relación. Justo entonces, Will llega y le muestra a su esposa que encontró acceso a una base de datos de antecedentes penales. Ha recopilado una lista de personas que encajan con la descripción de Charlie, así que le pide a Annie que lo ayude a identificar al hombre. La joven se niega con vehemencia, enfatizando que no se cometió ningún delito contra ella. Esto molesta a sus padres, quienes ven que su hija todavía está bajo la influencia del hombre. A pesar de esto, Will continúa con su investigación, incluso visitando la casa de uno de los individuos registrados. En otra sesión de terapia, Annie despotrica sobre cómo sus padres la tratan como una tonta por salir con Charlie. Gail se pregunta qué hará si Charlie vuelve a hablarle, y el ánimo de Annie se ilumina con la idea. Preocupada, Gail anima a Annie a hablar sobre lo que sucedió en el motel. Con dudas, la joven admite que durante la experiencia se sintió como una espectadora. La terapeuta explica que, cuando las personas se sienten amenazadas, algunas se distancian psicológicamente de la situación para protegerse. Esta revelación enfada a Annie, por lo que termina la sesión antes de tiempo. Mientras tanto, Doug lidera una operación para arrestar a un sospechoso. Cuando llama a Will, sin embargo, informa que atraparon al hombre equivocado. Sospechaban del sujeto porque usaba el mismo chat y tenía conversaciones similares con su objetivo. Al comparar esto con el historial de chat de Annie, Will se entera de que tienen acceso a esto y solicita ver la transcripción, pero Doug se niega, ya que iría en contra de la privacidad de Annie. Cuando el detective va al baño, sin embargo, Will mira su maleta con interés. Pronto, se apresura a ver a Lynn y le da copias de la transcripción que sustrajo del bolso del agente. La madre se horroriza al leer las partes sensibles del chat, negándose a creer que su hija las escribió. Sin embargo, Will insiste en que necesitan confrontar a Annie sobre este comportamiento. Lynn se niega, sabiendo que esto solo alejará más a Annie. A pesar de sus preocupaciones, el esposo se siente impulsado a tomar el asunto en sus propias manos. Mientras se va, Doug lo llama, ordenándole que devuelva las transcripciones. Le advierte que robarlas es un delito, pero el padre solo promete devolverlas eventualmente. Una noche, Will asiste a una fiesta de lanzamiento de una compañía, pero se siente incómodo con su campaña que usa modelos muy jóvenes que se parecen a su hija. Preso del pánico, se va. A altas horas de la noche, Lynn encuentra a su esposo chateando con alguien que él cree que podría ser Charlie. A ella le molesta esto, pero su esposo justifica que es una forma de sacar a la luz a los criminales. Al verlo tratar esto como algo normal, Lynn niega con la cabeza y se va. Momentos después, Will revisa a Annie y mira su teléfono para asegurarse de que no esté hablando con extraños de nuevo. Cuando él se va, su hija se despierta y encuentra su teléfono desbloqueado, lo que despierta sus sospechas. Otra noche, Lynn anuncia que Peter podría visitar pronto. Annie insiste en que su hermano no debe saber lo que le sucedió, y su madre promete no contarlo. Pronto, Annie regresa a la escuela, buscando recuperar una sensación de normalidad. Esto le da a Brittany la oportunidad de hablar con ella, pero Annie insiste en que arruinó su vida y la de su familia. Esa noche, Will le pregunta a Annie cómo estuvo su día, esperando tener una conversación normal con ella. Su hija es pasiva con sus respuestas, así que Will le pregunta directamente si Charlie la ha contactado. Esto la pone a la defensiva, y ella lo desafía a revisar su teléfono. Will le pregunta si está de acuerdo, pero Annie enfatiza que no. Cuando su padre afirma que debería estar bien si no hay nada que ocultar, ella arroja su teléfono con enojo. Will señala que ella les mintió y debería haberles dicho cuando descubrió que Charlie era mayor. Él cuestiona por qué incluso se subió al auto de Charlie después de saber que tenía 30 y tantos años. Al escuchar todas las decisiones que la llevaron a ese motel, Annie se desmorona y le ruega a su padre que la deje en paz. A pesar de esto, el padre exige respuestas, por lo que Annie grita que las cosas habrían estado bien si hubieran dejado de molestarla con lo que pasó. Ella argumenta que Will es quien actúa de forma extraña, ya que sabe que revisó su teléfono y rastreó a personas con antecedentes en línea. El hombre defiende que está tratando de encontrar a Charlie, pero Annie insiste nuevamente en que él no es como esos individuos. Will se horroriza de que su hija esté protegiendo al hombre que se aprovechó de ella, así que visita a Gail al día siguiente, esperando que ella pueda darle una visión de lo que sucede en la mente de Annie. Sin embargo, la terapeuta afirma que va en contra de la privacidad de su cliente. Will admite que no puede dejar de pensar en lo que sucedió e incluso sueña con confrontar a Charlie físicamente. Gail le pregunta cómo se sentiría si arrestaran a Charlie, y Will admite que se enfadaría porque quiere castigar al hombre con sus propias manos. También está enojado porque no sabía lo que estaba sucediendo y porque su propia hija le mintió. Mientras el hombre derrama lágrimas,
Gale concluye que él se culpa a sí mismo por lo sucedido. Le recuerda que no pueden controlar todo, incluso con sus hijos. Lo único que pueden hacer es apoyarlos cuando lo necesiten. A pesar de las palabras de Gale, Will no puede evitar querer justicia. Más tarde, va a una armería. Y luego imagina agredir al hombre que encontró en la casa de un individuo con antecedentes. Sin embargo, todo esto sucede en su mente, ya que todavía está en la armería y finalmente decide no comprar nada. Un día, recoge a Peter de la estación, pero su hijo no puede evitar notar su mirada preocupada. Esa noche, la familia se reúne con sus parientes para una cena de Halloween. Peter aprovecha este tiempo para hablar con su hermana, aunque ella sospecha cuando le asegura que la ama. Su abuela y tía intentan ser extrahospitalarias con Annie, pero la joven se da cuenta y comenta sarcásticamente que quieren aligerar el ambiente. Su abuelo pregunta si Peter ya tiene novia. Debido a esto, Annie le pregunta directamente a su padre si Peter puede tener una relación. Cuando Will se niega a fomentar el tema, ella le pregunta en voz alta a su hermano si ya ha tenido experiencia con una mujer. Will la regaña por esto, pero Annie argumenta que les ha contado a sus parientes sobre su relación, así que ella debería poder preguntar sobre la de su hermano. Les recuerda que no quería que Peter supiera lo que pasó, pero sabe que su padre se lo dijo. Enojada, la joven se va furiosa. Otra noche, Doug informa a la familia que encontraron una coincidencia de ADN en las muestras obtenidas. Sin embargo, coincidía con casos sin resolver de 3 delitos similares, por lo que aún no tienen un sospechoso. Esto prueba que Charlie ha hecho lo mismo con 3 mujeres más. Aún en negación, Annie aclara que probablemente eran sus exnovias, así que Doug explica que eran mucho más jóvenes que el hombre y denunciaron los abusos cometidos contra ellas. Cuando Annie se entera de los demás casos, su creencia de que su experiencia fue por amor se desmorona. Aturdida, se excusa para ir al baño, pero se escabulle para reunirse con Gale. Le dice a su terapeuta que Charlie tuvo otras mujeres. Esto la hace darse cuenta de que no era especial para él, aunque piensa que significa que hay algo mal en ella. Gale le asegura que no tiene la culpa, mientras Annie se quiebra, finalmente admitiendo que Charlie solo la usó. La terapeuta abraza a la mujer traumatizada mientras ella llora. Pronto, los padres llevan a su hija de vuelta a casa. Después de que Lynn la arropa, llora sobre lo destrozada que se siente su hija solo porque alguien quería unos minutos con ella. Durante este tiempo, Will sigue revisando los documentos sobre Charlie. Lynn regaña a su esposo por obsesionarse con el hombre en lugar de cuidar a su hija. Will se defiende diciendo que encerrar al hombre es lo correcto, y dado que Annie no le habla, esto es lo único que puede hacer. Lynn, sin embargo, piensa que esto es inútil si ni siquiera pueden consolar a su propia hija durante la prueba. Mientras Annie intenta recuperar su vida, su familia la observa mientras compite en un torneo de voleibol. Un día, sin embargo, Will nota que uno de los individuos con antecedentes que había encontrado está tomando fotos del equipo. Él lo confronta y comienza una pelea, solo para descubrir que el hombre es solo el padre de otra jugadora que se parece al individuo que vio. Que su padre se vuelva loco en su escuela humilla a Annie, por lo que le grita en casa. Will se siente culpable y admite que no sabe qué decir, así que Annie aclara que no hay nada que puedan decir para mejorar las cosas, ya que su vida está arruinada. Otro día, Annie descubre que algunos acosadores han creado un sitio web para burlarse de ella. Debido a esto, corre a su casa devastada. Se esconde en el baño, evitando que su padre la vea. Creyendo que su vida ha terminado, Annie se recuesta en la bañera con frascos de medicamentos a su lado. De repente, Lynn llama a Will, en pánico, ya que Brittany le contó lo que sucedió en la escuela. Le dice a su esposo que verifique si Annie fue a casa, así que el padre se apresura y descubre el baño cerrado con llave. Asustado, el hombre derriba la puerta y encuentra a su hija apenas consciente. Después de que Annie es dada de alta del hospital, hacen que Brittany se quede con ella durante la noche. Lynn culpa a la falta de empatía de su esposo por lo sucedido, por lo que lo trata con frialdad. Cuando las cosas se calman, por la mañana, Annie se despierta y ve a Will en su césped, sin haber dormido esa noche. Ella lo revisa, y él comparte que estaba pensando en cómo ella no se asustó durante su primera vez en la piscina, ya que confiaba en él. Estaba orgulloso de que Annie siempre creyera en las personas, incluso cuando creció. Sin embargo, Will piensa que fracasó, ya que no pudo protegerla ese día con Charlie. Él está desconsolado de que Annie ya no confíe en la gente, aunque ella lo ama. El hombre se quiebra al pensar en que su hija consideró lo impensado, así que le ruega perdón. Al escuchar finalmente los pensamientos de su padre, Annie lo abraza, y ambos lloran en los brazos del otro. Esto comienza a reparar su vínculo, mientras admiten las cargas que los han agobiado desde que comenzó la pesadilla. Mientras tanto, una familia en una ciudad lejana disfruta de su día en un mercado de agricultores. El hijo le quita la cámara a su padre, quien resulta ser Charlie. Justo en ese momento, un estudiante saluda a Charlie y lo presenta a sus padres como su profesor de física, Graham. A su vez, el hombre presenta a su esposa e hijo, quienes están completamente ajenos a sus oscuros secretos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.